Ay. Entonces, ya le damos por iniciada la charla del día de hoy. Le presento a la profesora Amparo, que es licenciada en Educación, profesora de castellano, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y magíster en Lingüística Aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Candidata a doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es coordinadora de la línea de lenguaje de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo. Además, es coordinadora de la subsede Cátedra UNESCO para la lectura y escritura en la misma casa de estudios. En el ámbito de la lingüística, sus intereses se orientan en la producción escrita, en particular a la afectividad en la escritura. Desde la psicología y la fenomenología busca cuestionar los modelos de escritura para poner especial énfasis en la observación de la corporalidad, los recursos paralingüísticos y los entornos como factores que afectan al escritor. Entonces, damos por iniciada la charla del día de hoy. Profesor Amparo, la dejo como anfitrión enseguida y así Para usted puede, compartir puede pantalla. compartir pantalla. Ya, estupendix. Indíqueme si es que puede compartir, si no hay ningún problema. Vamos. Sí puedo compartir, ¿me confirmas que se vea bien? Sí, se ve. Ya, súper. Perfecto. Ya. Bien, muy buenas tardes. Gracias por el hecho de estar acá. La verdad que siempre es un gusto poder compartir. eh, Ahí sí, siempre es un gusto poder compartir, digamos, lo que uno hace, lo que a uno le apasiona, lo que a uno le inquieta, lo que ha llamado la atención. Y bueno, qué mejor hacerlo en la Cátedra UNESCO, en el diplomado de la Cátedra UNESCO, y también poder contar, digamos, con el espacio para poder conversar. Creo que es súper importante. A mí en su momento fue muy necesario poder conversar ideas nuevas, sobre todo porque tenía muchas dudas de qué era lo que quería seguir haciendo. Entonces, el título de esta charla tiene que ver con si acaso nos afecta escribir para aprender. Y esto tiene una historia y la presentación está organizada como una historia, que una historia luego que se vuelve más académica, ¿no? Pero esto parte por allí en el 2018. Esta es una muy breve historia de cuándo comenzó el interés por la afectividad. Principalmente porque hice mi tesis de magíster en el magíster de lingüística aplicada en la Católica de Valparaíso. Y ocurre que uno de los resultados de mi tesis, que era estudiar la escritura colaborativa, uno de los resultados de la tesis que más me llamó la atención era que cuando escribían los estudiantes el texto, había muchos elementos que yo nunca había considerado que podían incidir en la escritura colaborativa, como los gestos, como los sonidos que emitían los estudiantes cuando escribían colaborativamente, como los roles que obviamente era de esperarse en la escritura colaborativa. Pero yo no esperaba el tema del entorno ni los gestos, entonces ni las interacciones que se daban entre los participantes. Entonces ocurre que finalmente mi tesis de magíster empezó a develar un cuestionamiento que yo no me había hecho y que en el fondo me empezó a conducir un poco a lo que realmente pasaba. Y este es un caso real. Este es un caso real y luego les digo de dónde viene, pero es un caso real que me hizo recordar a mis propios estudiantes que buscaban usar la escritura como una herramienta de aprendizaje, siempre desde la perspectiva de escribir para aprender, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo en algún momento escribí en un trabajo del doctorado y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué necesitamos para aprender? Probablemente nuestra respuesta inmediata sea conocimiento, pero ¿a qué tipo de conocimiento nos referimos? ¿Conocer nuestras emociones contribuye a entender cómo aprendemos? La tarea de escribir este ensayo es un nuevo aprendizaje. Me enfrentó a sentir que no sé escribir, que tampoco sé organizar las ideas y puso en duda la capacidad de hacer mi escritura comprensible. Así, en un nuevo escenario, distinta audiencia, nuevos propósitos comunicativos son desafíos
que gatillaron un estado emocional complejo, incierto, angustiante y muy difícil de explicar. Esto me pasó el primer semestre que yo estaba cursando el doctorado hace ya algunos años y ocurre que me sentí igual a como probablemente se sentían mis estudiantes. Y eso me hizo tratar de querer pensar un poco cómo era ese proceso de escribir para aprender y cómo se sentía. Entonces, desde una autopercepción, en este caso, desde mi ejemplo, de que no sé escribir y por tanto soy mala escritora, se veía completamente en jaque mi confianza. Daba lo mismo que yo hubiera escrito una buena tesis de magíster tiempo atrás o que yo hubiera sido una buena estudiante mientras estudiaba pedagogía de castellano o mientras incluso había enseñado durante tantos años a otros estudiantes a escribir en alfabetización académica. Mi confianza estaba en el suelo. Cero posibilidades que yo realmente pudiera confiar en que podía escribir este trabajo para el doctorado. Y eso también implicaba que mis estrategias estaba siendo muy poco eficaz cuando quería ajustarlas, porque me veía sobrepasada, porque como no sabía escribir según yo en esta situación nueva, la verdad es que la frustración empezó a aflorar muy rápidamente. El síndrome de las páginas en blanco eh, fue un tormento y un fantasma que me persiguió durante varias sesiones en esa asignatura. Y eso me llevó a un estado de desesperación al punto de ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy estudiando esto si no sé escribir? Entonces, desde ideas que estaban relativamente claras y un nudo fácil de poder desatar, me convertí en una madeja que en verdad era muy difícil salir de ese embrollo. Y esa sensación de frustración, en el fondo, creo que todos la hemos experimentado. Quizás unos más, otros menos, otros tomamos otras medidas, ¿verdad? Pero cuando queremos escribir para aprender, lo que nosotros sentimos nos acompaña durante todo el proceso, desde el momento en que tenemos la tarea de escritura frente a nosotros o nos explican las instrucciones para escribir, hasta cuando ya terminamos y enviamos un trabajo. Entonces, lo que nos pasa a los sujetos que escribimos, en verdad, en esta seguidilla de sensaciones, emociones, estados afectivos, empezó a motivar qué era lo que yo realmente quería hacer. Y bueno, lo que yo quería hacer y desde donde me empecé a situar tenía que ver con las emociones y tratar de identificar un poco cómo se definían las emociones y cómo las podía relacionar con el proceso de escritura. Y las emociones en la literatura se definen típicamente como episodios afectivos que tienen un objeto y que son causados por un estímulo determinado. Entonces, en este caso, la emoción para mí era muy clara del estímulo, que era la tarea de escritura, y estaba muy evidente que este episodio afectivo que me atravesaba, como la frustración, como la inseguridad, y también ciertas creencias, como nunca voy a poder hacer esto, no sirvo, etcétera. Todo eso acompañaba el proceso de escritura. Entonces, bueno, las intuiciones iniciales en mi aproximación a la relación entre la afectividad y la escritura partió por definir las emociones, que fue lo primero que en verdad se me vino como a la mente. Pero también empecé como a realzar un poco los pensamientos, que es la relación que hay entre pensamiento y emoción. Siento un algo y luego pienso que ese algo tiene relación con lo que estoy haciendo o le busco un sentido a aquello que creo que tiene relación. Entonces, el pensamiento y como yo creo en lo que estoy haciendo como escritor, también tiene una incidencia y se relaciona con lo que percibo corporalmente. Entonces, el pensamiento está engendrado por la motivación y por los deseos, necesidades, los intereses. Eso ya venía de Vygotsky, ¿no? Pero aquí también hay un punto que me parecía trascendental, la forma en que yo me siento
no necesariamente es igual a la forma que se sentían mis estudiantes o a la forma que se sentían mis compañeros. Entonces había un grado de subjetividad que era tremendamente importante en este proceso de escritura. No todos escribimos igual y no todos pasamos por lo mismo. Entonces, el aprendizaje como una experiencia humana, si que estamos pensando que esta escritura como una herramienta para aprender, em, es en el fondo un estado emocional y un estado que es fluido y que es dinámico y que es cambiante. Entonces, claramente aquello como va cambiando, lo que yo voy sintiendo va cambiando, entonces la forma en que yo estoy escribiendo para aprender de un tema, de aprender, por ejemplo, a comunicar ciertas cosas por escrito, ¿no? Eh, pasan por esa experiencia humana que uno tiene como escritor. Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer? Corría el 2022, inicio. Bueno, 2021. ¿Cómo defino aquello que pasa con los sujetos que escriben? ¿Qué pasa con lo que se siente cuando se busca aprender? Cuando el motivo y el foco es el aprendizaje. Entonces, al revisar la literatura, encontré un término que me parecía muy pertinente, que era emociones epistémicas. Y las emociones epistémicas en el fondo me condujeron a una búsqueda, a una revisión sistemática, en donde por medio de la declaración Prisma establecí algunos criterios y busqué identificar la relación que había entre las emociones epistémicas y el aprendizaje, entendiendo que estas emociones específicamente eran aquellas que estaban motivadas por aprender, y en este caso, aprender a escribir. La creencia inicial era que las emociones estaban entonces dirigidas a la adquisición y producción de conocimiento y que la confusión, la sorpresa, la frustración o la incertidumbre eran emociones que actuaban como mediadoras en el aprendizaje, que incidían. Entonces, por ejemplo, las explicaciones para que yo pudiera más o menos abordar esta problemática inicial era que a mayor frustración en un momento de planificación, probablemente menos texto escrito voy a tener, porque voy a ver limitadas mis decisiones, etcétera. Entonces, esa era como la relación que yo estaba buscando en la literatura. Busqué artículos de investigación científica entre el 2017 y el 2022, que son los 5 años, digamos, más recientes cuando yo hice este trabajo, y establecí ciertos criterios de exclusión e inclusión en donde lo más importante es que las emociones epistémicas estuvieran explícitas en las hipótesis de los trabajos o al menos en los objetivos que tuvieran los artículos de investigación. Entonces me zambullí en esta búsqueda y ocurre que la primera búsqueda de las emociones epistémicas me arrojó una serie de artículos en donde yo solamente me quedé con los estudios empíricos y rechacé las revisiones teóricas y los ensayos. Si ustedes ven en pantalla, hay varios artículos que estaban publicados, estaban explícitas estas emociones epistémicas, entonces era un fenómeno que realmente contaba con antecedentes en la literatura y para mí eran pertinentes y me iban a permitir de alguna u otra manera poder explicar esto que siente el sujeto cuando quiere escribir para aprender. Los resultados generales me presentaron cosas que obviamente yo no esperaba. Piensen que es toda una historia, vamos de menos a más. Desde lo que me sorprendió como resultado en la tesis de magíster hasta mi postulación al doctorado, en donde quería definir un fenómeno. Esta revisión sistemática me permitió entender que las emociones epistémicas estaban, o se pueden entender dentro de un continuum. Entonces, donde las emociones son más representacionales, por tanto, aquello que siento es más una idea, a un polo menos representacional. Entonces, por ejemplo, hacia lo más representacional, las emociones se entienden como manifestaciones, como respuestas individuales a ciertos procesos que se basan en una representación y en una meta-representación, aquello que creo de lo que voy imaginando y construyendo mi mente. Pero también se conceptualizan
como evaluaciones de la discrepancia o la incongruencia. Entonces, por ejemplo, yo sé algo que quiero escribir, por ejemplo, en un ensayo, quiero escribir sobre las emociones epistémicas y creo saber algo y resulta que lo que creo saber no está tan claro y voy leyendo y se me producen discrepancias en las representaciones que me voy haciendo del conocimiento. Y esas discrepancias debo abordarlas igualmente en la escritura. Forman parte del proceso completo. Me acompañan desde la planificación, desde una lluvia de ideas, hasta una textualización donde empiezo a escribir párrafos inconexos, etcétera. Hay autores como Euclides en particular que toman los antecedentes en la literatura como las experiencias metacognitivas, aquello que le pasa al sujeto y las decisiones que toma a partir de la reflexión que hace de sus propias decisiones al momento de escribir. Entonces las emociones se mezclan con los procesamientos cognitivos durante la construcción de conocimiento, que en este caso es el texto que se está escribiendo, ¿no? Pero las emociones también pueden definirse como algo que causa. Tengo una sensación y eso causa que yo tome una decisión determinada. El asombro provoca un deseo por conocer. ¿Y esto cómo será? Tal como les mostré, por ejemplo, ahora en mi búsqueda de las emociones epistémicas. ¿Y esto cómo será? ¿Cómo será estudiar lo que sienten las personas cuando escriben para aprender? ¿Cómo podría yo aproximarme a eso? Esa curiosidad estuvo de alguna u otra manera acompañándome en este proceso de escribir el trabajo que les mostré hace un ratito. Y hay una dependencia entre las características que son dinámicas que vienen dadas por otros, y eso está muy relacionado con lo que yo veía en la tesis de magíster, como los compañeros de un grupo, en un trabajo en grupo, se veían afectados al momento de escribir cuando el otro compañero le decía, oye, es que esto está mal, bórralo. Y la persona que estaba escribiendo, ¿cómo se sentía? No decía nada, pero mostraba que se sentía incómodo o incómoda, ¿ya? Entonces hay que ver como las emociones epistémicas, como estas emociones, sensaciones que acompañan el proceso de escritura y que de alguna u otra forma tienen que ver con la representación de aquello que nosotros sentimos. Ok, hasta aquí va la historia de lo que yo hice y lo que fui construyendo, digamos, con el tiempo. Pero ocurre que esto fue avanzando. Ahí sí. Ahí no me avanza. Ahí sí. Entonces, los hallazgos en la revisión sistemática no solamente tiene que ver con entender que las emociones estaban en un continuum, pero los hallazgos también fueron las cosas más inesperadas que me fui encontrando, porque habían autores que cuestionaban si acaso las emociones eran representaciones de aquello que se sentía o si acaso no lo eran. Entonces, tuve problemas para poder tener claridad respecto de la definición de las emociones epistémicas. No tenía claro si acaso eran producto de una representación que uno hacía, por tanto uno sentía y luego pensaba, y luego que pensaba podía verbalizar entonces lo que pensaba, o simplemente se sentía. Como que ahí empecé a entrar en varias dudas. También encontré que muchos de los estudios tenían diseños experimentales em, que tenían aproximaciones completamente distintas. Por ejemplo, em, habían estudios que buscaban que los escritores, por ejemplo, tuvieran una tablet a su costado e indicaran en la medida que iban avanzando en una opción si se sentían frustrados o si se sentían satisfechos. Si se sentían pesimistas con el texto que estaban escribiendo, se sentían optimistas. Esa era hay estudios, digamos, que buscan rastrear las emociones por medio de ese tipo de interacción con algunas aplicaciones. Pero también
Habían otros estudios que tenían o que descansaban mucho en los protocolos retrospectivos, cuando uno les pregunta a los estudiantes, bueno, ¿y cómo te sentiste aquí? Cuando estabas planificando, ¿cómo te sentiste? Cuando encontraste la idea principal, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue la emoción que tuviste? Y resulta que la mayoría de las investigaciones descansaban en estos protocolos en voz alta. Y eso me empezó a generar dudas, porque yo recordaba a mis estudiantes, a quienes yo también les hacía esas preguntas, y los estudiantes así con una reacción corporal de brazos cruzados y con el entrecejo súper fruncido, me decían, sí, sí entendí todo, me salió todo bien. Y yo sabía que corporalmente me estaba mintiendo, o si no, no me estaba diciendo la verdad, no estaba cómodo o cómoda con lo que estaba escribiendo. Entonces, como que evidentemente solo descansar en la verbalización de lo que se sentía me empezó a parecer un poco complejo y me empezó a parecer que no abordaba el fenómeno completamente. Y ocurre que gran parte de las limitaciones estaban orientadas a que se invisibilizaban aspectos que tenían que ver con el contexto y la situación de escritura. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se daba una tarea de escritura? ¿En qué momento de una actividad general se incluía una tarea de escritura? Y esa tarea de escritura, ¿qué características tenía? ¿Se presentaba con ciertos recursos? ¿Se utilizaba materiales digitales? ¿Se utilizaban más, no sé, escritura a mano, digital, etcétera? Entonces había muchos otros elementos que incidían en estas tareas de escritura que yo leía en los papers y no me satisfacía, digamos, el hecho de poder entender que no los consideraran, porque desde mi experiencia como profesora yo veía que eso sí influía. Entonces, no me resultaba. Entonces, las reflexiones iniciales de esta revisión sistemática me llevó a rescatar que escribir para aprender implicaba una observación del entorno y también de lo que pasaba dentro del escritor, como lo que pasaba en el contexto de ese escritor. Entonces, para mí era importante volver al análisis e incluir en ese análisis la observación de lo que pasaba con las personas cuando escribían para aprender. También me empezó a dar vuelta la idea de que la escritura estaba en un espacio donde se articulaba el pensamiento y también la propia experiencia. Y entonces la capacidad que tenían las personas de poder analizar las ideas, identificar patrones, formular nuevas preguntas, claramente era un proceso introspectivo que lo único que yo podía acceder, o la única manera en la que yo podía tener una pista de lo que le pasaba al escritor mientras escribía, era observándolo y mirando su corporalidad. Entonces, evidentemente, como que no lograba como cubrir toda mi curiosidad respecto a este fenómeno. Y también me empezó a dar vuelta la idea de que a través de la escritura uno busca construir un significado que es personal y que esa información cuando se procesa está acompañada de una búsqueda constante de soluciones a diferentes problemáticas cuando vamos escribiendo. Entonces, eso también tenía que ver con cómo es mi experiencia frente a la tarea de escritura, pero también frente a mis antecedentes como escritor. Muchas veces los estudiantes me decían, profe, yo no sirvo para escribir, me carga escribir porque nunca me ha salido bien. Entonces yo no sirvo. Y eso tenía que ver con que en experiencias pasadas esos escritores habían sentido y se habían formado una autopercepción de sí mismos como escritores que no eran buenos. Entonces eso también influía. En el ejemplo que yo les ponía de mi propio trabajo, cuando yo estuve de alumna, mi autopercepción era de que yo era muy buena, pero resulta que no sabía escribir en este nuevo contexto. Es más, en otra asignatura, mientras estaba estudiando con otro profesor, el profesor me dijo explícitamente, usted no sabe escribir. Y ahí mi moral, autoestima y demás fueron determinantes para esa asignatura. Y creí que nunca iba a poder escribir para ejercicios de estadística. Entonces,
tiene que ver con nuestras experiencias previas, con nuestra percepción del mundo, con nuestras vivencias anteriores. Entonces, la escritura, volví a lo inicial, la escritura como una herramienta epistémica y recuperé las ideas fuerza. Primero, que el lenguaje tiene dos funciones principales, que son la ideacional y la comunicativa. Que la primera tiene que ver con organizar las ideas y que la segunda va a posibilitar la transmisión de ese conocimiento. Primera idea fuerza que recuperé. Segunda idea fuerza, que la escritura se relaciona obviamente con la construcción de conocimiento, que por tanto tiene este carácter epistémico y que va a permitir desarrollar el pensamiento. Entonces la escritura va a obligar a reflexionar sobre nuestras propias ideas cuando queremos escribir y va a permitir que las podamos ordenar y a darle forma. Por eso es que cuando nosotros estamos en el momento de la revisión de un texto escrito, nosotros decimos, ay, esta parte no va aquí, parece que va más arriba en el texto, más al principio. No, esta parte como que no va acá, va más al final. Y pues podemos volver a ordenar las cosas, ¿no? Entonces, como que la escritura va a favorecer la construcción de conocimiento y va a permitir entonces el desarrollo del pensamiento. Pero también recuperé la idea fuerza de la subjetividad del escritor, entender que por más que nosotros queramos representar el proceso de escritura, la vivencia de escribir para aprender es personal. Y por tanto, hay un sujeto activo que toma decisiones y que esa decisión puede ser incluso dejar de escribir, ¿verdad? Que toma decisiones y que ese proceso se constituye en sí mismo como un aprendizaje si es que de alguna u otra manera lo orientamos hacia esa meta. Entonces, la escritura permite conectar con las emociones, pero también con las experiencias y con las perspectivas que tenemos al momento de aprender. En ese entonces, ya corría año 2021, 2022, y me invitaron a participar en un libro, y esto se los comparto muy humildemente porque yo muy inicial en mi carrera de querer investigar estas cosas, que me invitaran a participar en un libro grande era como, oh, tremenda oportunidad. Este es el libro, Pablo Fossa y Cristian Cortés son los editores y es un gran libro y la verdad es que participaron muchos autores y yo colaboré con este capítulo que tiene que ver con la afectividad de el escritor cuando escribe para aprender. Y en este capítulo lo que hice principalmente tiene que ver con la revisión de algunos modelos de escritura que son tradicionales, que son los más conocidos y los más importantes. Entonces me posicioné críticamente frente a estos modelos. Y particularmente, por ejemplo, no voy a presentar todos los modelos, sino que solo dos que son lo que considero más importantes, pero particularmente al modelo de Flowery Hayes le critiqué mucho si acaso todos íbamos a planificar de la misma manera y si acaso todo nos afectaba recuperar información de la memoria a largo plazo, por ejemplo, para planificar un texto, si nos iba a afectar de la misma forma. Y resulta que en el texto de Flowery Hayes, en la publicación del 81, los autores plantean incluso que una de las cosas más importantes tiene que ver con los malabares que hace el sujeto escritor para tomar estas decisiones y poder avanzar en la producción escrita. Y cuando leí malabares o cuando leí esta importancia de relevar la figura del sujeto escritor, me di cuenta que a pesar de que la propuesta habla del proceso de escritura y habla del escritor, no relevaba aquello que sentía el escritor o las posibilidades de cómo éste se podía ver afectado por el proceso de escritura, a pesar de que en este pequeño párrafo lo podríamos inferir. Entonces, hay un drama, plantean los autores, el drama de escribir. Entonces yo recordaba, yo decía, bueno, el mismo drama que yo experimenté y el drama que yo veía que era para mis estudiantes entregar un ensayo. Entonces no estaba tan mal mi interés por querer realzar esa afectividad. Pero el modelo, obviamente porque sus aspiraciones son otras, el modelo no enfatiza o no muestra esa afectividad del escritor. Sin embargo, el modelo de Hayes del 96, cuando presenta en este módulo la motivación y el afecto,
precisa aquí John Hayes que el afecto y la motivación son importantes en el módulo, en el gran módulo del individuo, porque en el fondo gatillan o desencadenan las decisiones que se toman. Entonces, este modelo me parecía mejor, check, como que se alineaba un poco más a lo que de alguna u otra manera yo quería ahondar. Pero resulta que el modelo de Hayes del 96 tampoco em, mm, profundiza en que esta motivación o esta afectividad, entendiéndola de esa manera quizás, se mantiene y se sostiene durante el proceso. Entonces, en la presentación, digamos, de Hayes, en el caso del escrito que tiene con House en el 2015, ahí recién precisan que realmente sí, este afecto en la escritura se mantiene a lo largo del proceso. Ya, ok, tenía un avance, pero no estaba en el modelo. Entonces, como yo estoy estudiando un doctorado en psicología, me fui a otra vereda. Y dije, bueno, tendré que buscar en otra parte más información. Y esa información la fui a buscar a los modelos de autorregulación. Y aquí todo empezó a ser todo empezó como a tener sentido porque en el magíster había tenido clases con la profesora Irene Renau y con ella había como, en una de las clases habíamos precisado como los modelos de autorregulación y la importancia que tenían con el proceso de escritura. Entonces volví a eso y ahora ya como desde la vereda de la psicología leí los modelos de la autorregulación buscando la afectividad en estos modelos. Y en particular, en el modelo de Zimmerman, se puede reconocer los aspectos como cognitivos, motivacionales y emocionales como módulos esenciales en la toma de decisiones que guían el proceso de autorregulación. Y eso era súper coherente si lo llevaba al proceso de escritura como yo lo entendía. Entonces, quiere decir que las formas en que nosotros pensamos cómo escribimos, las decisiones que tomamos al momento de escribir, estaban atravesadas por la motivación y las emociones y que eso nos permitía tomar otras decisiones. Bien, hasta ahí todo se entendía por lo menos. Pero la afectividad también iba a desempeñar un papel importante en esa motivación y por tanto, si las emociones fueran positivas o negativas, podían desencadenar distintas decisiones en el aprendizaje autorregulado. Ok, hasta ahí, si yo pensaba en escribir para aprender, me calzaba. Bien. Me fui a otro modelo, al de Bocarts. En el 2011, esta autora plantea que hay una interdependencia fundamental entre las emociones y la motivación. A más emociones positivas, entonces la motivación sube y si yo lo traslado eso a la escritura, si yo me siento más interesado en la temática o tengo una recompensa al término del escrito, por tanto mi motivación debería aumentar y por tanto las decisiones que voy a tomar debieran estar enfocadas a alcanzar esa meta. Ok. Pero también la autora plantea que las emociones vienen a ser señales en donde de alguna u otra manera el sujeto puede prestar atención a esas señales para ajustar decisiones o estrategias de autorregulación. Entonces, por ejemplo, si yo trasladaba eso a la escritura, una señal como la frustración en el momento de la planificación podría permitirme ajustar una estrategia que tendría que ver con buscar en otro tipo de fuentes la información para el trabajo que tengo que escribir. Ok. O, por ejemplo, en la textualización, si lo llevo como a los momentos de Flowery Hayes, en la textualización, por ejemplo, darme cuenta que no puedo terminar un párrafo, la idea de un párrafo podría llevarme entonces a ajustar ciertas estrategias para borrar el párrafo y reescribirlo. Podría ser otra opción. La motivación para la autorregulación entonces es importante en este modelo e influye en la manera en que se gestionan las emociones. Regulo entonces las decisiones que tomo y por tanto controlo la ansiedad o controlo la frustración o gestiono
otro tipo de emociones que me podrían llevar a tomar otras decisiones. Por ejemplo, un exceso de curiosidad podría llevarme a recopilar muchas fuentes y eso tendría como, imagínense, muchas ventanas en el navegador y sin saber qué decisiones tomar respecto de cuáles elijo. ¿Ya? Entonces, la motivación para la autorregulación también tiene que ver con tener la meta clara para orientar las decisiones que tomo y de esa manera gestionar lo que voy sintiendo. Hasta ahí todo me parecía bien. Y que había una importancia del contexto, que había que considerar las emociones y la motivación en un contexto determinado. Y eso me parecía significativo porque cuando nosotros queremos escribir para aprender, tenemos que tener instrucciones claras. Por ejemplo, nosotros profesores, cuando damos instrucciones a nuestros alumnos acerca de un trabajo escrito, las instrucciones deben ser claras para poder disminuir la frustración inicial en el momento de la planificación. Y con eso podemos promover que entonces tengan mejores decisiones para el trabajo escrito. Si se fijan, la tarea de escritura, las instrucciones, el tiempo que damos para que se haga un trabajo escrito, forma parte del contexto del proceso de escritura para esa tarea de escritura. Todo eso confluye en cómo se va sintiendo y cómo va avanzando también el escritor. Me fui al modelo de Euclides. Anastasia Euclides es una investigadora griega que de hecho a ella como que se le acuña mucho el tema de las emociones epistémicas. Y en el modelo de Euclides del 2011 se van a unir grandes módulos en esta representación que tienen que ver con la cognición, con la motivación y con las emociones. Entonces, en el nivel del individuo, de la persona, va a estar la motivación, el afecto y el concepto de sí mismo con su habilidad. Entonces, hasta aquí me parecía que este modelo explicaba bastante bien lo que el sujeto escritor podía sentir cuando quería escribir para aprender. Sobre todo porque me parecía en ese momento muy lógico hablar de una gestión de emociones para poder alcanzar la meta de un texto escrito y obviamente aprender mientras voy escribiendo. Entonces, el modelo de Euclides del 2011 resalta la importancia de la cognición en la autorregulación, los procesos que uno hace, la capacidad de poder procesar información. Yo lo relacionaba muy bien, por ejemplo, con jerarquizar las ideas cuando queremos escribir, organizarlas, distribuirlas, también con el momento de la revisión en la escritura. Me parecía muy bien el módulo de la cognición, la motivación, la meta final, hacia dónde quiero ir, lo que quiero lograr. Las emociones, como les decía hace un momento, es lo que tiene que ver con la gestión de esas emociones y cómo de alguna u otra manera esa gestión acompaña el proceso de escritura cuando escribo para aprender. Bien, ok. Sin embargo, esto sigue avanzando la historia. La relectura de todos los modelos que fui revisando, cuando ya escribí el capítulo del libro y todo, empezó a surgir en mí un vacío. Y resulta que ese vacío tenía que ver con cómo se entendía entonces la emoción cuando el sujeto quería aprender a escribir. Si se fijan, hasta ahora soy muy enfática en hablar de emoción. Sin embargo, otro tipo de lecturas empezó a abrir una ventanita acerca de cómo se entiende la emoción en la literatura desde la psicología, desde la lingüística y por tanto desde la psicolingüística también. Y resulta que me encontré que las emociones realmente se veían como cajitas y que los modelos, para facilitar la representación de un proceso, se representaban tal como lo vimos recién, en cajas y flechas. Y por tanto, lo que uno sentía eran cajas seguidos de flechas. De hecho, hay modelos, o sea, hay estudios empíricos que son investigaciones de tipo explicativas que tratan de colocar frustración, un estímulo, resultado. Entonces, como que me empezó a incomodar la idea de entender que lo que realmente le pasa a la persona cuando escribe para aprender
era una caja con una flecha, porque eso significaba que si mis estudiantes sentían frustración, yo aplicaba una estrategia en la enseñanza y les mostraba o les modelaba una estrategia y por tanto ellos iban a tener inmediatamente otro resultado. Y no era lo que pasaba. Entonces como que me empecé a quedar corta al momento de entender las emociones epistémicas como único fenómeno. Y me empezó a llamar la atención entonces desde dónde podía mirar aquello que le pasaba al sujeto que escribía cuando quería aprender. Y volví a mis estudiantes y empecé a ver que en realidad la afectividad era un término mucho más amplio en donde la afectividad abarcaba las emociones, pero también abarcaba otros elementos. Entonces la afectividad empieza a transformarse en toda esta historia que yo les estoy contando, empieza a transformarse en un estado emocional en donde va a confluir la experiencia subjetiva que tiene el sujeto, esa experiencia personal, individual, lo que a cada uno le ha pasado cuando ha tenido que escribir un trabajo que tiene asociada una nota, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que vive esa persona cuando escribe para aprender, no era posible representarlo en caja y flecha. Entonces, la afectividad me empezó a parecer un término que era más adecuado. Y resulta que, por tanto, la afectividad en los modelos cognitivos, tanto de los aprendizaje autorregulado como en los modelos de escritura, como el de Flower y Hayes del 81, el de Hayes del 96 o el de Hayes del 2012, aunque incluye aspectos más sociales, obviamente, pero todos los modelos basados exclusivamente en el procesamiento cognitivo me parecían una piedra de tope y me parecía que no lograban dar realmente la importancia que tenía la afectividad en la escritura. Y ahí entré en una crisis, porque entonces ya no quería estudiar las emociones epistémicas, quería estudiar otra cosa. Y eso era un problema, porque yo ya había avanzado en lo que estaba estudiando. Y resulta que tenía que dar respuestas a estas incongruencias que yo iba develando y que la misma literatura no me permitía satisfacer. Entonces, ¿cómo buscaba yo una respuesta? Bueno, entonces empecé a trabajar la dimensión afectiva en el proceso de escritura. Y en general, esto también lo expandí al aprendizaje. Entonces empecé a ver esta dimensión afectiva, cómo afecta escribir para aprender. Y para eso tuve que empezar con una redefinición de la afectividad. La escritura está impregnada por emociones, sentimientos y sensaciones. O sea, ya aquí va algo más. Y estas sensaciones afectaban la producción escrita. Por ejemplo, si hablamos de una situación de escritura, muchos estudiantes me decían, profe, es que a mí me gusta escribir con música. Y otros decían, profe, que yo no puedo escribir con música. Otros decían, yo puedo escribir con música, pero que no sea cantada, solo instrumentalizada. Profe, pero es que yo no puedo, necesito estar en absoluto silencio. Resulta que habían sensaciones, y les preguntaba yo qué pasaba con eso, y ellos me decían, no, es que como que y hacían gestos. Los estudiantes cuando me contaban esto hacían gestos. Entonces, es que como que se siente distinto, como que me siento mejor. Y hablaban más de sensaciones. Y cuando yo les pedía que me aclararan esas sensaciones, entonces iban como a estas etiquetas como satisfacción, tranquilidad, como ese tipo de expresiones. Entonces, la dimensión afectiva para mí tenía otro matiz, ¿ya? Y tenía que ver con emociones, sensaciones, creencias y también autopercepciones. Y eso todo tenía que ser parte integral del proceso. Tenía que esta dimensión afectiva en la escritura realzar la relación con la función epistémica. Aquello que se siente influía en la interpretación de la información, como que siento que esto no lo entiendo nada.
como que siento que esto no, no, no me cuaja, no lo entiendo, no. Por ejemplo, en la planificación de un texto, eso es muy frecuente. Entonces, aquello que se siente, entonces tenía que influir en cómo yo iba generando ese conocimiento o construyendo ese conocimiento a la medida que escribía. Y también tenía que ser importante la vivencia del escritor. Entonces aquí había que realzar la escritura como una experiencia personal e íntima, aquello que pasa conmigo mismo y también lo que pasa conmigo mismo cuando mi texto es sometido, por ejemplo, a un escrutinio público, cuando tenemos instancias de retroalimentación. ¿Qué le pasaba a mis estudiantes cómo vivenciaban mis estudiantes la retroalimentación de un texto escrito? Ellos avanzaban en su escritura, tenían borradores y tenían momentos de retroalimentación. Y yo los veía en la medida en que yo les iba retroalimentando el texto y les decía, mira, esta parte de aquí está súper buena, pero podrías arreglarla de esta otra manera. Lee a tal autor. Y el estudiante o la estudiante así como que ya, oye, otra vez leer. Eso era lo que yo interpretaba de qué, de su gesto, de su corporalidad, de su expresión. Entonces, la vivencia del escritor también era importante y me empezó a dar vuelta también cómo poder incluirla. Entonces, esta es mi mirada acerca de cómo aproximarse a la afectividad en el proceso de escritura, pero cuando queremos escribir para aprender. Cuando nosotros promovemos esa escritura epistémica, en el fondo debiéramos centrarnos en esa afectividad y cómo esa afectividad es manifestada desde el cuerpo. Empecé a leer otros autores y me devolví y me fui por otra línea. Empecé a ver, por ejemplo, la fenomenología corporal de Merleau-Ponty, cómo los gestos son una parte integral de la experiencia y cómo ellos están vinculados con la percepción del mundo. Y empezó a hacerme sentido cuando los estudiantes hacían gestos de brazos cruzados, cuando empezaban como a derretirse sobre la mesa, así como, y yo interpretaba que estaban aburridos, la somnolencia, la impaciencia, la ansiedad, por ejemplo, cuando ya se ponían muy eufóricos, querían terminar y ponerle enviar al trabajo. Entonces, todo eso que tenía que ver con el cuerpo acompañaba y era parte de la escritura, pero desde la lingüística no lo podía incluir, desde los modelos de autorregulación tampoco, entonces empecé a explorar otras líneas que me permitieran argumentar que el cuerpo del escritor era importante cuando queríamos estudiar su afectividad al momento de escribir. Entonces, desde una perspectiva activista, acá ya nos vamos a otra corriente, se entiende que la cognición es inherentemente encarnada, situada y no necesariamente va a descansar en lo que realmente está pensando o elucubrando. Implica que la mente no se reduce a la actividad del cerebro, sino que va a estar o es interdependiente de lo que ocurre entre cerebro, mente y el entorno. Y por tanto, la mente va a involucrar al cerebro en las actividades cotidianas del cuerpo, en este caso de la escritura, y va a incidir, limitar y mediar la cognición. Muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos tener distintas formas de sentarnos al momento de escribir un trabajo. Y puede ser que haya personas en que puedan escribir en cierta posición en que les resulte más cómodo. Y eso forma parte de la experiencia del escritor. Y por tanto nosotros vamos a estar como profesores limitando o em, siempre determinando que se escribe de una manera determinada. Creo que no, había que verlo de otra manera. Y por tanto, cada individuo va a tener la capacidad de adaptarse y ajustarse a su entorno, va a empezar a usar el entorno, los recursos de una manera determinada. Y eso va a permitir, de alguna u otra forma, poder trabajar la escritura y entender esta vivencia del sujeto de una manera distinta. Esta nueva mirada también reconsidera el lenguaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios recalcan o descansan en protocolos retrospectivos. Entonces le preguntan a los sujetos investigados, a los escritores, les preguntan, bueno, ¿y cómo te sentiste en tal parte? Y resulta que
el resultado de la investigación es lo que dice el sujeto escritor, pero resulta que el sujeto también expresa por medio de un lenguaje corporal una expresividad, hay una expresividad corporal, hay gestos, hay sonidos y hay movimientos y hay usos de recursos que se hacen con ese lenguaje expresivo. Entonces, hay que reconsiderar el lenguaje al momento de estudiar la afectividad en el proceso de escritura. Y el lenguaje va a estar asociado a la experiencia más allá de la estructura formal, más allá del enunciado, sino que va a estar obviamente considerado el lenguaje de una manera integral. Y esta nueva mirada, ya lo adelanté, va a considerar el entorno y el espacio. Y aquí, por ejemplo, una investigación de Clayson del 2018 destaca cómo en la planificación de los textos escritos, los escritores hacen uso de ciertos recursos y de qué manera la interacción con esos recursos posibilita el avance en la planificación y en la textualización. Eso es lo que yo también había advertido en mi tesis, lo que yo había visto en en los estudiantes cuando escribían en cómo usaban, por ejemplo, distintas pantallas para poder buscar información, cómo uno escribía, el otro le revisaba, si usaban una hoja de apoyo o no, si llevaban las fotocopias de los textos impresos o subrayaban o destacaban o tenían un resumen. Todas esas cosas eran importantes. Por tanto, la afectividad del escritor cuando escribe para aprender debe considerar el uso del entorno, el espacio, los recursos, los materiales y el ambiente. Y esto tiene implicancias obviamente para la enseñanza y es algo que de alguna u otra manera yo aplico hasta el día de hoy con mis estudiantes que en la universidad. Tiene que ver con considerar que la afectividad va a tener un impacto en cómo ellos van a construir ese conocimiento. Y por tanto, hay que considerar las emociones y la motivación del estudiante en ese proceso de producir el texto escrito, en ese proceso de escribir para aprender. Eso también tiene que ver con un cambio en la práctica mía como docente. Yo tengo un enfoque que integra la dimensión afectiva en la escritura. Y eso significa que naturalizo, obviamente, la forma en que nos referimos a cómo nos sentimos cuando escribimos. Y también diseño espacios que sean seguros para poder expresar la vivencia que cada uno tenga. Los entornos, las tareas de escritura tienen un diseño en particular, no solamente gráfico, tiene que ver con un diseño de cuánto tiempo le pido a los estudiantes, de qué recursos van a poder utilizar, cómo los van a poder utilizar, pero además considerando y valorando la vivencia que ellos tienen. Validar que sí, uno se siente mal cuando no puede escribir un texto, que uno se siente que no puede hacerlo, que uno se desanima, que uno se frustra. Eso es preciso validarlo. La distinción entre escritores expertos o novatos del tipo Breiter y Escardamalia no son suficientes y no, al menos en mis clases, no aplican del todo. Porque si bien, claro, quiero que mis estudiantes lleguen a ser expertos en la escritura cuando escriben sus trabajos, me importa también lo que pasa con ellos durante el proceso, cómo se dan cuenta que al utilizar ciertas fuentes o al leer ciertos textos pueden construir conocimiento y esa construcción se plasma en la escritura. Eso para mí es valorar la vivencia del sujeto escritor. Y de esa manera se puede fomentar la reflexión sobre el propio proceso de escritura y con ello podríamos entonces fortalecer la autonomía y el desarrollo personal. Por ejemplo, hacer ver o explicitar o elicitar el pensamiento de los estudiantes cuando están escribiendo para aprender. Luego, en una sesión posterior, que ellos relaten cómo fue escribir el trabajo y qué decisiones tomaron. Pusieron música, prendieron una vela, comieron, no comieron, tomaron un café, escribieron en la mañana, escribieron en la tarde. ¿Cuándo fue mejor? ¿Por qué fue mejor para ellos? No tomarlo como una regla general. De esa manera, para mí, la afectividad cuando escribimos para aprender está presente y de esa forma nos afecta escribir para aprender y nos afecta corporalmente, vivencialmente
y obviamente a nivel cognitivo vamos construyendo ese conocimiento. Esa es mi presentación. Abro ahora el espacio para las consultas o dudas que puedan surgir y, y, y voy a dejar ahí de compartir. No sé si hay alguien quiera tomar la palabra o alguna duda que pueda surgir o inquietud. Marlon, dale. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la presentación. Pensaba un poco en... Hoy me parece que es... Ah, ya está. Pensaba un poco en las funciones del lenguaje, ¿no? Se había mencionado Ujú, la función representacional y la comunicativa, y recordaba el planteamiento de Halliday y el análisis de discurso, eh, considerando la evaluación, ¿no? La valoración que los estudiantes pueden expresar a través de, no sé, algún reporte, por ejemplo, posterior a una actividad, ¿no? No sé si en el mapeo de bibliografía se ha detectado algo similar, pero claro, con el objeto, que el objeto sea la escritura, ¿no? Porque puede haberse aplicado teoría de la valoración para géneros, no sé, para diferentes actividades, pero como objeto tras haber escrito. Y también lo pensaba un poco porque me parece que en el Congreso de Lingüística Funcional de hace un par de años, también se estaba tratando de generar algunas categorías para, digamos, valoración, pero no solamente en el escrito, sino también que establecían cierta correlación con la expresividad del gesto, ¿no? De los cuerpos. Entonces había algunas categorías para mapear, digamos, el movimiento de los ojos y todo eso, ¿no? ujú, Me pareció interesante, particularmente por la idea esta de que necesariamente el lenguaje no comunica lo que se está sintiendo, ¿no? Que la corporalidad y todo eso puede significar lo contrario. Entonces mi pregunta ujú. es, si hay antecedentes y en todo caso, ¿qué parecería esta forma, ¿no? de explorar la emoción, la afectividad con lingüística funcional? Eso. A ver, yo me transformé en una desconfiada de todo lo que leía. Aprendí muy bien de mi profesor que me dijo, usted lea a todos y no le crea a nadie. Y ármese su propia opinión. Resulta que uno de los puntos que más encontré en los estudios de emociones epistémicas tiene que ver con que habían como resultados que no permitían realmente poder eh, dar cuenta que un estado afectivo como la frustración tenía un resultado determinado. Y eso tiene que ver con que las investigaciones descansaban en los protocolos, en los autorreportes, en los protocolos retrospectivos, y descansaban exclusivamente en el recuerdo que tenía el sujeto escritor. Entonces resulta que, por ejemplo, hay un artículo de Pekrum y colaboradores del año, si mal no me equivoco, es del 2019, en donde ellos hicieron una tarea de escritura y luego le fueron preguntando a los estudiantes, a los escritores, le fueron preguntando cómo se sintieron en la medida que fueron avanzando en el proceso. Pero resulta que todo quedó concentrado en el recuerdo de lo que tenían los sujetos. Y cuando quisieron hacer esta relación, porque era un estudio, digamos, cuantitativo, por tanto buscaba medir si a mayor frustración entonces se producía más texto y de qué calidad era el texto, la verdad es que al final de cuentas los resultados no eran concluyentes. Y eso para mí es sinónimo de que el foco está puesto en la relación causa y consecuente en esto de entender las emociones como cajas y flechas, porque no todas las personas van a sentir única y exclusivamente una sensación o una cosa, hablemoslo de manera indeterminada, y después van a recordar lo mismo, porque es posterior. Y en la medida que tú vas escribiendo para aprender, obviamente todo esto tiene una serie de
sensaciones que van atravesando el proceso y que pueden incidir en la producción escrita. Entonces los resultados no son concluyentes. Y para mí eso tiene que ver con que la forma de aproximarse o conceptualizar, en este caso, de manera tan discreta las emociones, es insuficiente para poder realmente dar cuenta del fenómeno. Y por tanto hay que acompañarlo de otros elementos, tales como el gesto, tal como el cuerpo, tal como los recursos paralingüísticos, por ejemplo, cómo interactúan y cómo es el volumen, la prosodia, las pausas, los silencios, cuando se escribe colaborativamente, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos no son incluidos en estos artículos que yo revisé, y desde los modelos de autorregulación tampoco son considerados dentro de la motivación, porque la motivación se considera como ese gatillo que permite tomar decisiones. Y sin embargo, nosotros sabemos que esa motivación también permanece y se sostiene con más o menos fuerza durante el proceso de escritura. Entonces, no, las investigaciones no son concluyentes. Y eso me parece que es un vacío importante que espero que en algún momento los estudios que aborden la afectividad de manera más integral puedan cubrir. Ahí hay, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Ahí Silvina dejó un mensaje. Gracias para ella también. Millaray, Hola, Amparo, mucho gusto. un Me gusto. gustó mucho tu presentación. Quería verla sobre todo por este tema de la afectividad. Yo no soy profe ni nada, pero como aficionada a la psicolingüística. Entonces, en relación con eso mismo que estabas comentando recién, te quería preguntar si en tu investigación descubriste o diste con algún campo de estudio como más reciente que tenga relación con bueno, igual es súper específico, pero como con el aprendizaje de las personas neurodivergentes, porque pensaba, por ejemplo, en, no sé, bueno, esto de incorporar el cuerpo como al proceso de aprendizaje encuentro que es algo que es sumamente novedoso. Entonces, no sé, pensaba como, claro, hay personas que se sientan de una forma, hay personas que necesitan estar moviéndose para estar concentradas. Y eso al menos hasta ahora yo jamás había escuchado como que se contemple dentro de estos modelos de aprendizaje. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Como, ¿qué experiencia tienes Ay, con tus estudiantes? yo encuentro que es fascinante. No soy una persona que sepa mucho del tema, pero sí lo veo con las estudiantes. Ayer, de hecho, en una actividad, una estudiante me dice que tiene un diagnóstico X y me dice, yo necesito sentarme de esta manera. Y ella, por ejemplo, en una sala de clases, no en la actividad que teníamos ayer, en una sala de clases tradicional, a ella se le habría llamado la atención. Ya, repito, yo no soy experta en el área de diagnóstico porque no es mi área, pero sí creo que es importante entender que los modelos de alguna u otra manera buscan mm, representar un proceso de manera homogénea. Entonces, como que en los modelos no va a caber mucho la diferencia, porque estamos hablando de diferencias y de experiencias individuales. Entonces, creo que en un modelo que busca homogeneizar, difícilmente vamos a poder encontrar esas particularidades. Sin embargo, creo que las investigaciones que tengan ese interés debieran focalizarse y poder, quizás no focalizarse en la palabra, pero sí resaltar la importancia que tiene la expresividad corporal para todos. Porque obviamente una forma de interactuar y una forma de el cuerpo, cómo se presenta, va a ser diferente en personas que requieran, por ejemplo, estar emitiendo un sonido, estar moviéndose, sentarse de una manera distinta, tener algún tipo de estímulo auditivo, no tener estímulos auditivos incluso, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos debieran ser elementos que se consideren
en nuevas investigaciones. Yo por lo menos no lo he encontrado. Debo admitir también que la afectividad en el aprendizaje, yo lo expandí desde la escritura, digamos, lo hice más grande a la afectividad en el aprendizaje de manera global. Entonces, como que una patita es el aprendizaje de la escritura. Entonces ahí yo solamente me atrevería a decir o a citar el texto de Clayson 2018, que ahí creo que puede haber algo que te permita como quizás empezar a entender la importancia que tiene el gesto y la perspectiva inactiva que tenga la cognición distribuida, que es otro concepto importante para poder entender cómo esa corporalidad y cómo el proceso cognitivo se puede dar de otra manera. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Había alguien más que había levantado la mano? Sí, ahí no tengo dice estudios humanísticos. Sí, hola Amparo, ¿cómo estás? Mi nombre es Vale. No sé si te acuerdas de mí. Parece que sí. Amparo, lo primero agradecerte. La verdad es que hace mucho tiempo y con Constanza en el módulo de los modelos de escritura, lo conversamos hace mucho tiempo. Para mí esto es una caja negra, así lo denominamos, porque de verdad es complejo estudiarlo. Así que te agradezco en primer lugar tu conferencia, maravillosa. Eso es lo primero. Lo segundo, desde una mirada de la didáctica, me queda la duda, ¿cómo podríamos incorporar esta dimensión en una propuesta, en una secuencia, pensando desde la didáctica de la escritura? Ay, esa parte me gusta mucho porque es Ujú. como cómo cuaja finalmente o cuál es el resultado que tienen todas estas ideas que uno tiene, ¿no? Desde la didáctica de la escritura hay que entender que o sea, para la didáctica hay que entender que la afectividad va a permear todos los momentos de una secuencia. Y por tanto, todos los recursos que yo utilice en la didáctica, como también las instancias que yo promuevo para la escritura, son relevantes. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos una tarea de escritura, y diseñamos entonces una secuencia, hablemos de una secuencia, por ejemplo, una unidad en donde un producto final sea un escrito. em, Esa secuencia va a tener distintos momentos y uno de esos momentos es la planificación, ¿verdad? Pero primero, antes de la planificación, tengo la presentación de la tarea de escritura. Y para la presentación de la tarea de escritura es sustancial que yo focalice mi atención en las personas a las que yo estoy dirigiendo esa tarea de escritura. Entonces, aquí me voy a ir más allá de la afectividad propiamente tal, me voy como al conocimiento pedagógico de tu curso, de tus estudiantes. Por ejemplo, yo sé que mis estudiantes, yo en estos momentos tengo un curso muy pequeño, que son 16 estudiantes, yo sé que mis estudiantes, una de ellas, no, las diapositivas en los recursos que tenga mucho texto es un caos y la pierdo, porque no puede seguir las instrucciones que están con mucho texto en una diapositiva. Entonces, en ese caso, diversifico el recurso porque pienso que eso le afecta y por tanto va a comprometer la manera en que ella entiende las instrucciones para escribir. Entonces, desde el momento en que yo tomo esa decisión, al considerarla, estoy realzando su experiencia de sujeto, de su experiencia de aprendiz, pero en una tarea de escritura. Y estoy además diversificando mi material, y eso podría relacionarse un poco con lo que planteaba Millaray, quizás con ciertas necesidades que requieran algunos estudiantes y por tanto modificar los recursos. Entonces, para la didáctica de la escritura, considerar la afectividad de manera integral y holística es una decisión que debe acompañar toda una secuencia y que debe atravesar todos los momentos del proceso. Por ejemplo, en la retroalimentación, cuando viene el proceso de revisión y edición de un texto. Para la retroalimentación, yo personalmente en mi didáctica lo que hago es tener sesiones que son individuales o por grupo. Y suelo tener detalles. Primero pregunto cómo está, cómo va con el trabajo, y eso tiene que ver con considerar al otro en la interacción que tienes con ese otro.
Y eso es una muestra de considerar la vivencia que tiene ese otro en su escrito. Si yo no le doy esa instancia de confianza, difícilmente el sujeto me va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Estoy pésima, no he avanzado nada, no puedo ordenar esto, me va todo mal. Y tengo que validar que eso es parte de su vivencia. Y luego puedo dar el feedback, la retroalimentación y todo. Entonces es como algo que permea la afectividad en el proceso de escritura, es algo que permea la didáctica, porque tiene que ver con la interacción que sostenemos con el otro. Y esa interacción también está mediada por los recursos, los materiales, los tipos de lectura que doy, los tiempos que doy, cómo llevo la atmósfera, cómo permito que se distribuyan en la sala. Si yo eso lo llevo a un colegio, porque también tengo experiencia en colegio, y sabemos que en colegios distintos, cuando tienes 40 estudiantes, obviamente si yo me voy a decirle esto a un profesor con 40 estudiantes, el profesor me manda, pero lejos, ¿cachai? Porque como que no tienes esa posibilidad. Pero podría generar actividades en donde, por ejemplo, entre ellos pudieran revisarse y que esa revisión tenga ciertas pautas para la interacción. Por ejemplo, preguntas guías que tú les des para que consideren al otro. Y de esa manera la interacción es mucho más respetuosa y también valida al otro. Y por tanto, afecta, porque no es solamente afectivo de emociones, afecta de una manera distinta. Entonces, para llevarlo a la didáctica, la afectividad, cuando hablamos de escribir para aprender, llevado a la didáctica, la afectividad permea todo el proceso y en el fondo es algo como que de verdad debiéramos tenerlo en cuenta siempre y que por tanto las tareas de escritura no estén focalizadas en el texto propiamente tal, sino que en los sujetos que escriben. Eso. Muchísimas gracias. Y comparto también ese sentir de, por ejemplo, para postular a un doctorado, cuando piden el anteproyecto, yo me empiezo a sufrir por dentro y No, a eso dudar fue de sus terrible. propias capacidades. Y yo creo que todos lo hemos vivido, que no solamente Sí, nuestra estudiante. sí, es terrible. Y lo más curioso es que cuando yo escribí ese ensayo, que obviamente ese no fue el producto final que entregué, porque el profesor me dijo, esto es muy emocional, tuve que escribirlo obviamente de nuevo, em, me fue imposible no recordar a mis estudiantes y no verlos como tal como estaba yo escribiendo ese trabajo. Así como no puedo con esto, no sirvo para esto, es que yo no sé pensar, es que yo no sé escribir, es que yo no sé cómo ordenarlo, es que... Y ese corriente de la conciencia que está ahí todo el rato, te hace sentir la guata apretada, te hace sentir el cuerpo apretado, hace que si, no sé, que te pique el cuerpo, que hay un montón de sensaciones corporales que van acompañando todas esas ideas acerca de lo que estás sintiendo cuando estás escribiendo. Y difícilmente vas a construir conocimiento si es que escribes de esa manera, si el entorno no te es favorable para poder escribir. Entonces, si entendemos que la escritura es un proceso y que particularmente que con ella construimos conocimiento, entonces tenemos que validar que todos esos estados afectan a la persona. Y es comprensible entonces que tengamos textos que no podamos sentirlos logrados, que no estén claros, etcétera. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más tiene algo que agregar. No sé si hay alguna otra duda o comentario. ¿No? Bueno, yo les quiero dar las gracias a ustedes por obviamente estar acá, por los comentarios y obviamente por la atención. Creo que al final de cuentas el hecho de ofrecer estas instancias nos permiten un poco cuestionar también cómo escribimos nosotros, cómo son nuestras propias experiencias de escritores, pero también quizás los que estamos relacionándonos con otros, cómo promovemos la escritura para aprender en esas otras personas.
Así que gracias por esa oportunidad. ¿Sí? Bien, voy a cerrar la sesión. Cualquier duda o consulta, en caso de que tengan, no sé, algo que quisieran como después comunicarse o escribir, les voy a dejar mi correo. galdames@udd.cl. Y invitarlos que cualquier duda o consulta me escriban. Así que obviamente ahí podemos mantenernos en contacto y si hay alguien que de repente yo pueda compartir algo que les sea de utilidad, cuenten conmigo. ¿Sí? Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao, muchas gracias. Gracias, chao, chao.